Mucho se habló por estos días de que la ciudad de Buenos Aires estaría volviendo entonces al mercado financiero internacional para poder recomprar un bono, emitir deuda en el mercado internacional, pero para hacer entonces el adelanto del pago de un bono que tendría vencimiento en el 2027. Esto puede tener gran trascendencia porque marcaría, digamos, el camino que después podrían seguir también las provincias. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires no intervino en el mercado financiero prácticamente desde hace 8 años, pero para profundizar sobre este tema, hoy vamos a estar hablando con Lucas Caratini. Muy buenos días, Lucas. Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá conectado con ustedes. Bien, ¿qué tal? Bueno, no le erré, más o menos desde el 2016 es que no interviene en el mercado financiero internacional la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál sería el objetivo de esto? ¿Cuál es el beneficio, ¿no?, de esta maniobra que estarían por hacer? Bueno, esto, por un lado, lo que está buscando la Ciudad de Buenos Aires es retirar deuda de relativamente corto plazo para emitir posteriormente deuda a un mayor plazo. El porqué de esto, muchas empresas, obviamente el riesgo empresa no es lo mismo obviamente que el riesgo soberano, sí teniendo en cuenta que en lo que es los mercados internacionales, te diría que la Ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es el crédito público, es sin dudas el mejor referenciado y el mejor riesgo que hay. Es una forma de alargar los vencimientos de la deuda que tiene la ciudad a una tasa relativamente conveniente. Se está hablando que el nuevo bono que quiere emitir la ciudad sería un bono con un cupón de aproximadamente 7 puntos y medio, con lo cual para la Ciudad de Buenos Aires es algo muy positivo. Y comparto también lo que vos dijiste recién, es muy probable que veamos otras provincias, como por ejemplo puede ser la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, también incursionando nuevamente en los mercados internacionales de crédito. Y te diría también, es bastante relevante porque el Estado Nacional, obviamente no en enero, porque ya dijo el ministro Caputo que no iba a ser así, porque ya tienen garantizados los pagos de deuda y amortización de la deuda de principio de año. Sí es probable que a mediados de año, si todavía no tenemos un acuerdo con el fondo con nueva erogación de fondos, digamos, es muy probable que el Tesoro tenga que salir a buscar deuda en el exterior, con lo cual ver qué aceptación tienen las provincias, en este caso en el mercado, es algo muy positivo, ¿no? Esta maniobra es lo que en la jerga financiera se denomina el roleo, ¿no? Roleo de deuda. Este roleo que piensan hacer sobre este bono de 890 millones de dólares, ¿por qué no se haría por la totalidad y se va a hacer solamente por entre 550 y 600 millones y no por la totalidad del bono? ¿Cuál es el objetivo? Si ahí hay alguna maniobra extra con lo que resta entonces del bono. ¿Qué se piensa hacer con ese resto y si esto en realidad tiene una finalidad que sea así? No, bueno, hay una realidad que es, dado que estos bonos no tienen cláusulas de acción colectiva, digamos, la ciudad no tiene en ningún momento la potestad de, dada que tiene una determinada mayoría de la emisión, canjear compulsivamente toda la emisión. Creo que lo que trata de hacer la ciudad es hacer un canje voluntario de el que se quiere quedar con el bono se lo puede quedar y el que lo quiere canjear por efectivo básicamente lo puede hacer, digamos. Creo que va más en ese sentido. Y también que para dejar, digamos, un remanente de la emisión de ese bono en mercado, ¿no? El porqué de esto, igual te digo, es más por la cuestión de que la ciudad quiere primero hacer este canje para posteriormente salir con una nueva emisión de deuda, pero te diría que el que quede un remanente del bono dando vueltas en mercado va por el lado de hay inversores que genuinamente se quieren quedar con ese bono, con lo cual la ciudad no quiere hacer algo, no quiere hacer un canje compulsivo, por decirlo de alguna manera, quiere que sea obviamente voluntario, con lo cual el porqué de que no sea el total de la emisión te diría que va más por ese lado, que es que pueda haber un remanente de ese bono todavía circulando en el mercado. Y los especialistas que entienden, ¿no?, que los inversores ven a la ciudad de Buenos Aires como corporativo, más que, o sea, separándose de las provincias y de nación. ¿Esto a qué responde y cuál sería el beneficio de que sea visto así entonces por parte de los inversores? Bueno, la ciudad tiene la particularidad que ni siquiera en la crisis del 2001 defaultó, reperfiló su deuda. La ciudad de Buenos Aires al día de hoy es la única provincia que nunca en la historia tuvo un problema con el pago de su deuda. Es una de las provincias obviamente más solventes, si querés, solventes en el sentido de se maneja prácticamente con recursos propios, es de las que menos porcentaje de coparticipación, dado lo que aportan, tienen.
y obviamente de todo el presupuesto de la ciudad, la mayoría de su presupuesto es ingresos genuinos de cobro de impuestos por parte de la ciudad, ingresos brutos, por ejemplo, con lo cual los inversores están muy tranquilos en ese punto. Digamos que es una provincia solvente, por un lado, y nunca tuvo un mal manejo de sus pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en los peores momentos macroeconómicos del país, si querés, tuvo un manejo prolijo de su deuda, por decirlo de alguna manera, con lo cual los inversores en ese sentido lo tienen como un buen crédito, digamos. Y si querés podemos hacer un paralelismo. Vista Oil and Gas también está haciendo una emisión en el exterior, es su primera emisión en el exterior, está buscando entre 500 y 700 millones de dólares. Aparentemente va a terminar de cerrar un acuerdo a 10 años aproximadamente a una tasa en torno al 8%, con lo cual, teniendo esto en mente, como bien dijiste vos, la ciudad de Buenos Aires está mucho más cerca de un bono corporativo en cuanto al rendimiento que lo que puede rendir un bono soberano, un bono provincial de otra provincia, principalmente te digo, porque los inversores la toman y obviamente los números la respaldan como una provincia mucho más solvente y una provincia que no depende de la coparticipación. ¿Qué quiere decir? No depende, más allá que la coparticipación es un mecanismo automático de transferencia de fondos, la ciudad depende más de sus propias cobranzas de impuestos y de su propia estructura impositiva que de la coparticipación nacional, que no es lo que sucede en la mayoría de las provincias, ¿no? Claro, de esto va a depender entonces también ese camino que puedan seguir las provincias, las que sean más sólidas, más fuertes, las que estén más consolidadas, que puedan ir saliendo entonces al mercado detrás de la ciudad de Buenos Aires entonces. Y hay posibilidades de que sean las provincias quien den ese paso incluso antes que Nación. Bueno, yo te diría que ya vimos empresas saliendo a buscar fondo en el exterior. De hecho, Banco Galicia hace poco emitió una obligación negociable afuera y le ofrecieron 2.000 millones de dólares, que obviamente no los tomó todos, con lo cual hay claramente predisposición de los inversores en el exterior a financiar, no digamos al Estado argentino, pero sí por lo menos empresas argentinas. Yo te diría que provincias argentinas también, lo estamos viendo con la Ciudad de Buenos Aires. El único problema que hay con las provincias es, no nos olvidemos, La Rioja recientemente entró en default, con lo cual creo que los inversores van a ser bastante selectivos en cuanto a los créditos. No es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo Córdoba, no es lo mismo Santa Fe, no es lo mismo Entre Ríos que La Rioja, por ejemplo, y obviamente no es lo mismo lo corporativo que lo soberano. Yo te diría que las empresas ya tienen acceso al mercado, las provincias te diría que también, y yo creo que muy probablemente veamos a mediados del año que viene, si no cambia obviamente el contexto internacional, no hay que ver qué sucede con Trump asumiendo en enero en los Estados Unidos, muy probablemente veamos al Tesoro tratando de colocarlo en el exterior, que ahí sí no nos olvidemos, la última colocación de deuda del Tesoro fue en el 2018 con un riesgo país de 350 puntos a una tasa del 6%, con lo cual teniendo eso como referencia, fuertemente creo, si no tenemos todavía acuerdo con el fondo, que a mediados de año vamos a ver al Tesoro tratando de colocar deuda en el exterior. Claro, el contexto internacional también pesa, como estabas diciendo, esto, la llegada de Trump a la presidencia y también la tasa de interés, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa? Una baja en la tasa, ¿se puede esperar entonces que la Fed baje la tasa y que esto tenga algún efecto entonces en un mejor financiamiento para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, con la operación puntual de la Ciudad de Buenos Aires te diría que no, porque es una emisión que va a ocurrir ahora en breve, con lo cual no creo que afecte. Sí, obviamente, si la Fed sigue tomando la decisión de disminuir, obviamente, paulatinamente la tasa de referencia, muy probablemente una futura emisión del Tesoro, por ejemplo, o emisiones corporativas o provinciales también, ¿por qué no? Sí se vean afectadas en una reducción de tasa, la cual obviamente los inversores están dispuestos a financiar. Esto, a ver, para los que no somos muy entendidos en el tema, ¿no? ¿Esto implica de alguna manera emitir nueva deuda o no? ¿O nada que ver, no es emisión de nueva deuda esta maniobra que está por hacer entonces ahora la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, obviamente el canje en un primer momento no, es reducir la deuda. De hecho, lo que habría que ver es el nuevo bono que quiere emitir la ciudad, por qué monto es. Si es un monto similar al cual participó de canje, digamos, no sería emisión de nueva deuda. Es genuino que la Ciudad de Buenos Aires tiene en mente un par de obras de infraestructura, con lo cual no sería raro ver nueva emisión de deuda por parte de la ciudad. Ya si nos vamos un poco más a los niveles de deuda que tiene la ciudad, descabellado que traten de buscar nueva deuda si la tasa es conveniente, porque no tiene niveles altos de deuda, digamos, de lo que es el monto de deuda que tiene la ciudad conforme a lo que es su
presupuesto, no son montos elevados. Yo creo que puede tratar de buscar fondos nuevos, por decirlo de alguna manera, pero por lo pronto creo que la primera opción que van a buscar es, hecho una vez el canje del bono actual, mínimamente buscar rolear ese monto de plata con con una nueva colocación. ¿La caída de la cesión de ficha limpia tuvo o puede tener en el corto plazo algún efecto, también algún impacto en la movida del mercado financiero? Sin ningún tipo de dudas, te diría no solamente puntual lo de ficha limpia, más allá obviamente que es un proyecto muy relevante y ya obviamente esta es una opinión personal, deberíamos tener el proyecto aprobado. Los inversores sin ningún tipo de dudas miran todo lo político, porque no nos olvidemos, más allá que vos logres la estabilidad macroeconómica o microeconómica del país, la política en definitiva es lo que más peso tiene al momento obviamente de la toma de decisiones. Yo te diría que lo que más está viendo hoy por hoy el inversor es, obviamente, por un lado, qué tanta gobernabilidad tenés de corto plazo, teniendo en cuenta que tenés las elecciones legislativas del año que viene. O sea, si vos seguís teniendo, digamos, a la oposición dialoguista para seguir sacando proyectos, hay que ver cómo queda la oposición dialoguista con la caída de ficha limpia y obviamente qué pasa con el presupuesto, que era algo que parecía que estaba por salir y se volvió medio a foja cero con los gobernadores. Y obviamente te diría desde el punto de vista político qué es lo que va a pasar con las elecciones legislativas del año que viene, porque es real, más allá de una muy buena elección, el gobierno no va a lograr tener una mayoría propia de su propio bloque en el Congreso, sí obviamente podría tener el quórum muchísimo más facilitado si tiene una buena elección. Yo creo que los inversores van a estar viendo muy fuertemente cuál puede ser ese desenlace y sobre todo, más allá del resultado del oficialismo per se, qué tiene la oposición dialoguista para ver en definitiva qué tanta gobernabilidad va a tener Milei en su segundo tramo del mandato, ¿no? Perfecto, muy claro todo el panorama que nos estás contando y este análisis que hiciste, Lucas. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes muy buenos días para todos. Hablábamos entonces con Lucas Caratini, economista. Ya volvemos con